Hola, me llamo Félix Aucayanchi, soy docente de física y deseo compartir con ustedes la resolución de algunos problemas del reciente examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi propósito es presentar métodos de resolución bastante eficientes en cuanto al tiempo se refiere, vale decir, métodos que nos permitan alcanzar de manera justificada las respuestas, pero en el breve plazo que se nos da. Y por otro lado, también quiero mostrar algunos ejercicios que considero merecerían un mejor análisis en cuanto se refiere a la resolución por parte de quienes se animaron a resolver un problema que, a mi juicio, muy modestamente lo digo, no responde a la teoría que lo justifica. Las resoluciones que presentaré se verán ayudadas en algunos casos por bibliografía que considero pertinente para justificar el procedimiento utilizado, y por otro lado, para cuestionar uno de los ejercicios que, a mi juicio, considero que tiene una falla en el enunciado del mismo, en el enunciado del problema. Poco frecuente en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero que pongo a juicio de ustedes. Empecemos. El problema número 1 del examen de admisión que hemos elegido para presentar su resolución es del capítulo de óptica, el tema refracción de la luz. Se dice que un rayo de luz se transmite por el interior de un medio cuyo índice de refracción es n, pero desconocido. Cuando pasa al aire, cruza la interfase, haciendo que el rayo incidente forme 30 grados con la normal. Y también nos dicen que el seno del ángulo de refracción en el aire es de valor 3/5. Con esta primera parte, nos proponen una segunda parte. Esta segunda parte dice que debemos calcular cuánto vale el coseno del ángulo de incidencia para que la reflexión, esta vez reflexión, sea total. ¿Qué significa y cómo se plantea esta cuestión? Bueno, vamos a presentarlo a continuación. La clave es la reflexión total. Aquí un pequeño diseño en donde se muestran al rayo incidente, al rayo refractado, al punto de incidencia en este lugar que es la interfase. Es un plano, como recordamos, ¿verdad? Bien, la normal que hemos anotado aquí nos permite medir el ángulo de incidencia, que en este caso es de 30 grados. No se sabe el ángulo de refracción, pero lo que se sabe es que el seno de ese ángulo de refracción vale 3/5. Muy bien. Debemos anotar que el índice de refracción del aire, el medio número 2, vale 1, mientras que el índice de refracción del medio original número 1 es n. Hasta aquí, con esta información, podemos aplicar la ley de Snell. Esta ley vincula los índices de refracción con los ángulos de incidencia y de refracción del siguiente modo: n1 por el seno de 30 grados deberá ser igual a n2 por el seno de alfa. Llamamos a esta relación relación número 1. Bien, a continuación, la segunda etapa del problema es la que se refiere a calcular cuánto debe valer el ángulo de incidencia, yo le llamo L, ángulo límite, para que el rayo refractado se pegue, se adhiera a la interfase. Un ángulo mayor a este ángulo de incidencia, levemente mayor, provocará que los rayos ya no se refracten, ya no pasen al medio aire, sino retornen al medio original. Por ese motivo, al ángulo L se le llama el ángulo límite. Y aquí también podremos aplicar la ley de Snell.
que consistiría en multiplicar el índice de refracción número 1, N1, por el seno del ángulo límite, deberá ser igual al índice de refracción N2, en este caso del aire, por el seno del ángulo de refracción correspondiente, que en nuestro caso medirá 90 grados, porque el ángulo se mide desde la normal hasta donde se encuentra el rayo refractado, que en este caso, como dijimos, se adhiere a la interfase. Siendo así, lo que voy a hacer es dividir directamente, pero la ecuación 2 entre la ecuación 1. Al dividir se va a provocar una simplificación de los índices de refracción, quedándonos esta expresión. Si de aquí buscamos calcular el seno del ángulo límite, nos quedará 5 sextos. Recordemos que el seno de 30 es un medio. Al pasar a multiplicar, nos queda el seno de el ángulo límite igual a 5 sextos. Con esto ya podemos calcular el coseno aplicando para ello una identidad trigonométrica pitagórica referida al seno y al coseno. En este caso, el coseno estaría dado por la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo L, del ángulo límite. Si sustituimos los valores y procedemos a efectuar las operaciones, nos quedaría que el coseno del ángulo límite es aproximadamente 0,553. Buscando esta respuesta entre las alternativas, observamos que aparece en la alternativa C. Me detengo aquí para hacer un pequeño comentario. Hace bien la Universidad Nacional de Ingeniería en proponer valores decimales. Hace bien. Lo que me parece que todavía no hace bien, no está haciéndolo bien, es que en el enunciado del problema no se aplican las mismas reglas, es decir, de los decimales y más concretamente de las cifras significativas que debe tener la respuesta. Si la universidad pretende que demos la respuesta con dos cifras significativas, pues entre los datos deberíamos tener el juicio de valoración de los mismos, vale decir, preguntándonos cuántas cifras significativas tienen los datos, porque de allí se obtendrá las cifras significativas del resultado. Es solo una observación de buena fe. Quiero hacer notar que en nuestro libro Problemas de Física y cómo resolverlos, tenemos una variedad de ejercicios del tema de refracción de la luz en el capítulo número 39. Y uno de ellos, el problema número 15, tiene precisamente la característica de utilizar el criterio del ángulo límite que hemos usado en el presente problema. Espero que hasta aquí se haya podido entender. El problema número 2 que hemos elegido resolver está referido a una fuerza que se aplica sobre un determinado bloque de masa m desconocida, el mismo que se encuentra inicialmente en reposo. La fuerza se observa depende de la variable x, siendo x la posición del objeto a lo largo del eje x, suponemos. Bien, la pregunta que se nos propone es, ¿cuánto vale el trabajo realizado, expresado en joules, cuando la fuerza hace posible que el bloque se haya trasladado desde la posición x igual a 0 hasta la posición x igual a 7? Aquí debo hacer notar que la fuerza viene dada por una función y en tal sentido eh, considero que para resolver el problema podríamos aplicar una variedad de estrategias. En el examen de admisión vale todo, pero tratándose de una solución, en este caso, pasado el examen, ya no con tanta adrenalina de por medio, sino por el contrario, manteniendo la serenidad, eh, buscaremos darle el mayor uso a nuestros conocimientos de matemática básica, en este caso funciones, lo que me permitiría, por ejemplo, dar una idea acerca de cómo sería el gráfico de esta función.
diríamos que es una función lineal, que depende de una expresión que a la vista nos lleva a la idea de em, la ecuación de una recta. O sea, la gráfica deberá ser una recta. En nuestro caso, la pendiente de la recta es negativa, vale -2. Si tenemos en cuenta estos pequeños aspectos y por otro lado, nos animamos a hacer una pequeña tabulación, créanme, estaríamos muy cerca de una solución bastante rápida. Veamos. Si la clave es la función de la fuerza, propongo lo siguiente. El bloque que nos habían referido, ubicado sobre un piso horizontal liso, eso también es parte del enunciado del problema, arranca en la posición x igual a 0 y debemos trasladarlo hasta la posición x igual a 7. Muy bien. Si la fuerza depende de esta función, debemos prever que cuando empiezan a cambiar los valores de x, digamos 1, 2, 3, todavía esta cantidad resulta ser menor que 10. Y entonces, en buena parte del recorrido, la fuerza va a ser positiva. Y si la fuerza es positiva, apuntará en la dirección positiva del eje X. Mientras que la fuerza siga teniendo el valor positivo, apuntará en la dirección positiva, o sea, hacia la derecha, pero no siempre apuntará hacia la derecha. Esta es una fuerza cuya magnitud va disminuyendo. Incluso será cero, lo que nos permitiría incluso preguntarnos en qué punto del eje X la fuerza se anula. Y por otro lado, si se anula y a partir de allí seguimos analizando, seguramente encontraremos de que la fuerza hasta cambia de dirección. Para no especular, sino más bien tener una mejor idea de cómo es el comportamiento de la fuerza aplicada sobre el bloque, hacemos esta pequeña tabulación. Por ejemplo, para x igual a 0, la fuerza F de x vale 10. Recordemos que la fuerza viene dada por esta ecuación. Cuando x vale 0, la fuerza vale 10. Y cuando x vale 5, la fuerza vale 0. O preguntémonos, cuando la fuerza vale 0, ¿cuánto vale x? Si aquí despejamos, encontraremos que el valor que hace que la fuerza vale 0 es cuando x vale 5. Quiere decir que la fuerza se anula en la posición x igual a 5. Y a partir de allí, cuando evaluamos cuánto vale la fuerza para la posición final que nos han dado, que es 7, el valor de la fuerza resulta ser negativo. Es decir, cambió de dirección. Ya no es hacia la derecha, sino más bien es hacia la izquierda. Con estos criterios podemos elaborar la gráfica y resultaría ser que la gráfica, como lo habíamos anticipado, es una línea recta dirigida hacia abajo porque la pendiente es negativa. Bien, aquí podemos apreciar que para x igual a 0, la fuerza vale 10. Para x igual a 5, la fuerza vale 0. Y para x igual a 7, la fuerza vale -4. Esto nos permite hacer las siguientes identificaciones gráficas. Por ejemplo, de 5 a 7, esta longitud mide 2. Y de aquí para acá, en el eje vertical, la distancia mide 4. Y así puedo distinguir que tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo de catetos 2 y 4. Este triángulo rectángulo también se repite en el lado izquierdo, a la izquierda de 5. Si tomamos una longitud de 2, llegamos a la posición x igual a 3. Y para esta posición, el valor de la fuerza es 4. Y lo podemos deducir tanto por el análisis de la función como por la gráfica, porque debemos reconocer que estos dos triángulos son congruentes. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de reconocer la parte geométrica de esta gráfica? Bueno, el propósito es muy sencillo, muy simple y muy válido. Reconocemos que el trabajo realizado en cada tramo viene dado por el área de la región comprendida, que yo la he resaltado de color. Muy bien, entonces el trabajo realizado de 0 a 5
es W1 y de 5 a 7 es W2. Pero el trabajo W1 es positivo, mientras que el trabajo W2, porque las ordenadas son negativas, el trabajo también resulta ser negativo. Como la pregunta es calcular el trabajo neto, el trabajo total, el trabajo neto vendría a ser el trabajo 1 más el trabajo 2. Quiere decir que voy a sumar un valor positivo con un valor negativo. Ese valor negativo, en términos de área, haría que este sector quede eliminado, porque este sector coincidirá con el valor de W2. Entonces, lo que haré simplemente es utilizar la gráfica que me queda. Y esto, por supuesto, lo estamos haciendo, digamos que de manera mental, en forma abstracta. Nos quedaría finalmente un trapecio, habiendo eliminado el triángulo pequeño del lado derecho. Un trapecio cuya base mayor es 10, cuya base menor es 4 y cuya altura sería 3. Si la pregunta era calcular el trabajo realizado desde 0 hasta 7, ese trabajo estaría representado por el área del trapecio. Y el área del trapecio viene dado por la semisuma de las bases 10 más 4 entre 2, multiplicado por la altura. Y efectuando operaciones, el resultado sería 21 joules. Y observando las alternativas de este problema, encontramos que ese trabajo de 21 joules aparece en la alternativa C. Espero que se haya entendido. Quiero resaltar el hecho de que en nuestro libro de física, problemas de física y cómo resolverlos, tenemos un ejercicio muy parecido que utiliza el mismo criterio del cálculo del área que seguramente si usted lo revisa o lo hubiera revisado antes, lo encontraría como parte de la ejercitación que siempre se necesita para ir a un examen de admisión y no demorarse en la resolución. Nuevamente espero que se haya entendido. Resolvamos el problema número 5, donde precisamente sugiero tener mucho ojo. Y lo digo por lo siguiente. Según el enunciado de este problema, se dice que la fuerza constante F, esta que aparece aquí, eh, que se aplica durante 5 segundos, le proporciona a este cuerpo, ahí está, le proporciona un impulso de 20i 40j expresado con vectores unitarios, un impulso de 20i más 40j newton segundo. Muy bien. Si esto es así, desde mi punto de vista, considero que el enunciado no es el adecuado, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Por lo siguiente, lo sustentaré. Em, si una partícula está afectada de un sistema de fuerzas y este sistema de fuerzas tiene una resultante no nula, que la puedo representar así, esta sumatoria, que es como recomiendo eh, denotar a la fuerza resultante, no hacerlo de este modo no es un delito de ninguna manera, pero nos evita confusiones como a continuación voy a mostrar. Si yo conozco la fuerza resultante y además sé en cuánto tiempo se aplica esta fuerza resultante, puedo determinar de alguna forma qué impulso recibe esta partícula a consecuencia de la fuerza resultante. Es la fuerza resultante la que produce este impulso. Y es este impulso lo que provocará que la partícula cambie su momento lineal o su cantidad de movimiento. Entre el impulso y la cantidad de movimiento existe un vínculo precisamente llamado el teorema del impulso y el momento lineal o la cantidad de movimiento. Bien, lo que imagino
tuvo de intención quien propuso este ejercicio fue lo siguiente. Si yo al estudiante le doy el impulso, le doy el tiempo, yo puedo calcular la fuerza. ¿Y qué ecuación debería utilizar el estudiante? Esta. Por escribirla de esta manera, podemos fallar en nuestra interpretación. Podríamos asumir que se trata de una fuerza, cuando en realidad esta debe ser una fuerza resultante. De manera que si este cuerpo ha recibido este impulso, deberá ser a consecuencia de todas las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, como por ejemplo la fuerza de gravedad, la normal, probablemente incluso una fuerza de rozamiento y esta fuerza externa. La resultante de todas estas fuerzas debe haber provocado este impulso. Sin embargo, de acuerdo con este enunciado, tal parece que quien ha colocado el enunciado de este ejercicio ha supuesto, ha creído que esta fuerza F es la fuerza resultante, aunque eso no nos lo han indicado en el problema. Y tanto es así que lo han señalado incluso con este gráfico de el vector fuerza. Bien, haciendo omisión a este importantísimo detalle, puedo entonces hacer la siguiente sustitución, como he visto que varios colegas de mucha experiencia, de gran prestigio, han resuelto el problema bajo este supuesto, ¿no? Que el impulso es el dato, que la fuerza F es la incógnita, ¿verdad? Y que el tiempo también es otro dato. Si de aquí pasamos a dividir el 5 al primer miembro, nos va a quedar 20 entre 5, 40 entre 5, y eso nos genera este resultado para la fuerza F. Si tomamos el módulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, porque el módulo viene dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes rectangulares. Y si efectuamos operaciones, nos quedaría 4 raíz de 5. Respuesta que aparece en el enunciado, en las alternativas, quiero decir. Bien, espero que se haya entendido. Para reforzar mi punto de vista y que esto no sea solo mi consideración personal, cito aquí al autor Serway en su libro Física, tomo 1, específicamente en la página 216 de la edición que yo tengo en mi biblioteca, que es del año 1993. Dice a la letra: el impulso de la fuerza resultante es igual al cambio en el momento lineal de la partícula. Y ahí está. El impulso se define para una fuerza resultante. Y utilizando esta notación que creo que es la causa de la confusión. Esta fuerza F no es cualquier fuerza. Si tenemos cuidado de leer el enunciado de esta propiedad física llamada impulso, de esta cantidad física llamada impulso, esta se define para una fuerza resultante, de manera que F no es cualquier fuerza, no es una de las fuerzas, sino es la fuerza total, la fuerza resultante, que viene dado por la derivada del momento lineal respecto del tiempo, que no es otra cosa que la rapidez con que cambia el momento lineal. La fuerza resultante mide la rapidez con que cambia el momento lineal, que es más o menos como lo enunció originalmente Isaac Newton. Si acaso esto no ha sido totalmente convincente, bueno, voy a agregar algo más. Si utilizamos las reglas del cálculo, el diferencial de tiempo lo pasamos a multiplicar y luego integramos, nos quedaría que la integral o la sumatoria infinitesimal de los productos fuerza por diferencial de tiempo nos da el impulso. Esto es el impulso, pero de la fuerza resultante. Viene dado por la integral. ¿Y esto a qué es igual?
es igual al cambio producido, al cambio neto producido en el momento lineal de la partícula afectada. En el libro de Searle, Semensky y Jung Friedman, recuerdo que este es el libro que se recomendó durante los 2 años que estuve en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tuve el privilegio de enseñar Física 1 a los de las carreras de ingeniería. En este libro de la edición 2013, eh, que yo he encontrado en internet, eh, en la página 243 del tomo Física 1, se lee, yo lo he extraído tal cual, no he hecho una captura de pantalla, se lee: el impulso de la fuerza neta denotado con la letra J. Obsérvese que este autor utiliza, o este grupo de autores utiliza la letra J, mientras que el autor Serway utiliza la letra I. Bueno, no hay ningún problema al respecto. Bien, ¿qué es lo que se establece? Que el impulso de la fuerza neta se define como el producto de la fuerza neta por el intervalo de tiempo. Claro, esta es la definición del impulso para una fuerza neta constante. Y aquí está, lo estamos tratando de identificar. Miren ustedes, esta vez el autor ha tenido el cuidado de señalar la fuerza resultante mediante esta suma, que me parece lo más apropiado. Es lo más apropiado para referirnos siempre a la fuerza neta. Claro, estoy pensando como profesor universitario. Pero si el estudiante postula una carrera de ingeniería y nada menos que a la uni, creo que debería tener una gran relación la nomenclatura que utiliza en su etapa de preparación con la que va a ver dentro de la universidad. Cuando la fuerza resultante es variable, entonces utilizamos la integral para referirnos al impulso. Esta de acá sería la ecuación para su definición general. En conclusión, el impulso es el nombre que tiene una propiedad física que se le atribuye a una fuerza resultante, la misma que se aplica a una partícula durante un determinado tiempo. Espero que se haya entendido. La pregunta 6 que hemos elegido está referida al movimiento de dos proyectiles. Este es el nombre que aparece en el enunciado del problema y el nombre que aparece también en los libros de física superior. En nuestro país, el Perú, eh, se utiliza el nombre de movimiento parabólico para referirse a estos movimientos, y también, creo que de manera reciente, se utiliza el nombre de movimiento parabólico de caída libre o movimiento de caída libre parabólico, algo así. Yo respeto esos nombres, pero no los comparto. ¿Por qué? Porque en la bibliografía de física superior no se utilizan esos nombres, solamente el de movimiento de proyectiles, tal como aparece en el propio examen de admisión. Muy bien, ¿qué es lo que se propone? Dos partículas son lanzadas, de manera que sus trayectorias están aquí graficadas. Estas trayectorias se intersectan en el punto P. No se dice de ninguna manera que ambos proyectiles se lanzan simultáneamente, pero la idea no es utilizar para nada la simultaneidad, sino más bien determinar en qué razón, qué cociente tienen los tiempos empleados en el vuelo, cada una de estas partículas proyectadas como proyectiles, valga la redundancia. Muy bien, haremos uso de el siguiente principio físico. En ausencia de gravedad, los movimientos de proyectiles son rectilíneos y uniformes, aunque los tiempos de recorrido sigan siendo los mismos. En ese eh, sentido, utilizando este principio, quiero decir,
Bueno, graficaré el movimiento de los proyectiles como movimientos rectilíneos y uniformes. El lugar de encuentro bajo esta circunstancia ya no será P, porque ya no tenemos la gravedad de por medio. Esta ha desaparecido según este principio. ¿Y dónde se producirá el encuentro? El encuentro se producirá en el punto E. Me estoy refiriendo al encuentro de las trayectorias. Muy bien. El móvil 1 es el que se encuentra aquí abajo de color rojo. El movimiento, lo hemos establecido, es un movimiento rectilíneo uniforme y en consecuencia se deberá cumplir la ecuación que se define para este tipo de movimiento. El recorrido representado por S es igual a la rapidez multiplicada por el tiempo. Esto solamente vale para los movimientos uniformes. En nuestro caso, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuánto vale el recorrido? El recorrido es la diagonal de este cuadrilátero, que no es cualquier cuadrilátero, es un cuadrado. Porque si el ángulo de disparo que nos da en el problema, 45 grados, esta trayectoria llegará hasta este punto definiéndose aquí un cuadrilátero. Pero ¿en qué cuadrilátero? La diagonal del cuadrilátero forma 45 grados con los lados, solamente cuando el cuadrilátero tiene lados iguales, lados congruentes, un cuadrado. Entonces estamos frente a un cuadrado. La longitud del diámetro del cuadrado es L raíz de 2, que se conseguirá multiplicando el valor de la rapidez VO por el tiempo del recorrido T1. Sucede que el segundo móvil es lanzado con una rapidez de igual valor. Y entonces para el segundo móvil se cumplirá la misma ecuación, pero en este caso el recorrido es L, la rapidez es la misma y el tiempo es el que hemos indicado como el tiempo número 2. Como la pregunta es calcular en qué razón están los tiempos, lo que sugiero es dividir 1 entre 2 y al dividir haremos una simplificación de estos valores comunes para ambas expresiones. Por eso aquí lo planteo. Si dividimos 1 entre 2 nos queda directamente la razón de los tiempos. Y la razón de los tiempos estaría dado por la raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1, 4, aproximadamente. Y esa respuesta la encontramos en la alternativa C. Espero que se haya entendido. El problema 7 que hemos elegido para presentar su correspondiente resolución está referido a el tema al capítulo de física cuántica. Y el tema específico dentro de física cuántica es el fenómeno fotoeléctrico. Se nos da un cierto número de datos, como por ejemplo la función trabajo de una lámina de cobre, además de los fotones de luz que inciden sobre esta lámina. Estas tienen una longitud de onda desconocida, representada por este símbolo lambda. Nos dan de dato el potencial del frenado, que es en este caso igual a 1,3 voltios. Bien, con esta información piden determinar, calcular aproximadamente cuánto vale la longitud de onda, pero teniendo el cuidado de expresar la respuesta en nanómetros. Muy bien, haciendo un esquema de este fenómeno, aquí tenemos la luz de longitud de onda lambda, la misma que llega a esta lámina de cobre, ¿verdad? Donde la luz tiene una determinada frecuencia que hace que se transporte una energía suficiente para extraer a los fotoelectrones, los cuales se van a dirigir hacia el lado izquierdo, donde previamente hemos instalado un polo positivo gracias a una batería externa. Bien, la batería externa hace que tengamos el polo positivo en este lado izquierdo. Así, los fotoelectrones van dirigidos hacia el polo que los atrae. Los electrones, recordemos, tienen carga negativa. Muy bien.
¿Cómo es la ecuación de Einstein para este tipo de fenómeno? Es así. La energía que trae un fotón se puede calcular mediante esta ecuación, como 1240 expresado en electronvoltio multiplicado por nanómetros, dividido entre la longitud de onda de esos fotones de luz, la misma que esperamos también quede en nanómetros. ¿A qué es igual la energía del fotón? A la función trabajo más esta expresión donde E representa a la carga del electrón y delta de V sub F representa al potencial de frenado. Muy bien. Si usted conoce bien su teoría, recordará esta ecuación. Yo asumo que así es. Pero si no lo recuerda, más adelante le mostraré cómo se determina. Bien, por otro lado, si a usted le parece no muy familiar esta expresión debería ser para usted seguramente la energía cinética máxima. Le comprendo si le parece que así fue como lo aprendió. Bien, sin embargo, también tengo la manera de cómo probar que la energía cinética máxima viene dada por esta expresión. Si me permiten, lo puedo demostrar más adelante. Me concentraré en la solución del problema. Bajo el supuesto que usted sabía esta ecuación, no me queda nada más que sustituir los datos. Y así tendríamos que la función trabajo es 4,7 electronvoltios. El potencial de frenado es dato 1,3 voltios. E es la carga del electrón. A continuación, solamente me limito a eliminar electronvoltio de ambos miembros. Efectúo las operaciones. 4,7 más 1,3 es 6. 6 pasará a dividir y lambda quedará 1240 entre 6. Que al simplificarlo nos quedaría 620 entre 3. Y al dividir aproximadamente nos quedaría 207 nanómetros, como lo habíamos esperado. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Para propósito del examen, habríamos terminado la solución. Sin embargo, si le interesa saber cómo es que se descubren estas expresiones que anoté en esta ecuación que la he resaltado, bueno, aquí está. Originalmente, el fenómeno fotoeléctrico tiene la siguiente estructura fenomenológica. Tenemos una lámpara que emite luz, se ilumina una determinada placa sensible a la frecuencia o a la longitud de onda de esta luz y que tiene por propiedad liberar a un cierto grupo de electrones que en adelante se llamarían fotoelectrones. Si al frente de esta placa colocamos convenientemente una polaridad positiva, la misma que se genera debido a la instalación previa de esta batería, cuyo polo positivo está en el lado izquierdo, haciendo que sea positivo todo este sector del circuito, hace que aquí esto se vuelva positivo también. Los electrones, por tener carga negativa, se verán atraídos por este sector positivo. Es decir, el campo eléctrico que va del positivo al negativo, que tiene esta orientación, le aplicaría a los fotoelectrones una fuerza de valor menos E por el campo eléctrico E, pero dirigida hacia el lado izquierdo. Esto se debe a que la carga del electrón es negativa y así que tenemos un producto que provoca que finalmente el vector cambie de dirección. Esto solo se hace con el propósito de direccionar el flujo de electrones que salen de la lámina E, conocida con el nombre de el emisor, porque de ahí salen los electrones. Y si a los electrones se les logra extraer, estos salen con una energía que conocemos con el nombre de la energía cinética máxima. Así que a esta energía cinética le llamamos la energía cinética máxima. Muy bien, esto ha sido posible, la dirección del movimiento de los fotoelectrones, me refiero,
a que hemos instalado una batería con esta polaridad, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Bien, a continuación, gracias a que habíamos colocado esta batería, el lado izquierdo, la lámina del lado izquierdo, se conoce con el nombre de colector, porque colecciona, atrae a los electrones. Y entonces, en este fenómeno fotoeléctrico, se distinguen dos sectores, el lado del emisor, de donde salen los fotoelectrones, y el lado del colector, hacia donde se dirigen los electrones. Muy bien, ahora haremos lo siguiente. Considerando que la luz tiene una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda, considerando que la lámina de la derecha es el emisor y la lámina de la izquierda es el colector, lo que haremos será reconocer que el sector A, donde está el emisor, y el sector B, donde está el colector, son lugares donde la energía cinética presenta determinados valores. La que corresponde a la lámina de donde salen los fotoelectrones será la energía cinética máxima. ¿Qué es lo que pretendemos a continuación? Pretendemos que mediante una batería, pero de polaridad invertida, recuerda que antes la polaridad era así, más hacia la izquierda, menos hacia la derecha, y ahora es lo contrario. Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a provocar? Que todo este sector sea positivo. Quiere decir que el sector A es el polo positivo y el sector B se convertiría en el polo negativo. Y la dirección del campo eléctrico ya no será hacia la derecha, ahora será de positivo a negativo hacia la izquierda. ¿Y esto con qué propósito se hace? Con el propósito de detener el movimiento de los fotoelectrones. Solo eso explicaría el nombre de el potencial de frenado. Se intenta frenar este proceso. Para frenarlo, el campo eléctrico ahora es hacia la izquierda y la fuerza eléctrica que experimentarían cada uno de los fotoelectrones sería hacia la derecha. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Vuelvo a repetir, reducir o anular la salida de los fotoelectrones. Esto solamente con el propósito de que si acaso llegasen electrones al colector, que lleguen con la menor velocidad posible. Estamos suponiendo que la energía cinética en el sector B deberá ser cero. Velocidad cero, energía cinética en B, cero. Establecida esta relación de cantidades físicas reconocidas, bueno, ahora tenemos que el voltaje de la batería instalada para este propósito tiene entre sus polos positivo y negativo, alto y bajo, alto potencial, bajo potencial, una diferencia de potencial que la vamos a representar de esta manera. En algunos textos solo se anota V sub F para referirse con ese nombre a potencial de frenado. Bien, nosotros vamos a conservar delta de V, pero se llama potencial de frenado. Miren el orden, potencial de A menos el potencial de B. A continuación haremos un análisis energético del proceso. Por ejemplo, ¿cuánto trabajo le demanda a la batería, que es la que hace el trabajo a través del campo? ¿Cuánto trabajo le demanda al campo eléctrico trasladar un fotoelectrón de retorno al emisor, desde el colector hasta el emisor? El trabajo que hace el campo eléctrico para movilizar a los electrones del sector B al sector A se puede calcular mediante una relación entre el trabajo y las energías potenciales electrostáticas. Estas energías potenciales electrostáticas están vinculadas con la fuerza electrostática. La energía potencial está vinculada con una fuerza conservativa, como lo es la fuerza eléctrica. Esto te lo explican seguramente en la teoría.
¿Y cómo se determina el valor de la energía potencial electrostática de un fotoelectrón, tanto en el punto B como en el punto A? Muy simple. Lo que tienes que hacer es multiplicar la carga por el potencial correspondiente. Y así tendríamos estas expresiones, donde ahora este valor de la energía potencial electrostática en el punto B se ha calculado multiplicando la carga eh, del caso, en este caso, valga la redundancia, un electrón, por el potencial en el punto B. Y este otro valor es la carga por el potencial en el sector A. Bueno, salta a la vista que se puede factorizar la carga trasladada, representada con la letra Q, y aquí me quedaría la diferencia de potenciales. Debo advertir que esta diferencia de potenciales es en realidad esta expresión, pero con el signo cambiado. Es decir, es igual al potencial de frenado, pero con el signo cambiado. Si tenemos en cuenta este aspecto, sustituiré el paréntesis por esta expresión, pero aprovecharé también en reemplazar a la carga trasladada por la carga del electrón, que en este caso sería menos E. La carga móvil ha sido la carga de un electrón, menos E. Si multiplicamos el menos por el menos, pues nos va a dar más. Y así nos quedaría que el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una carga de un electrón viene dado por este producto, la carga del electrón por el potencial de frenado. Y a partir de aquí podemos incluir el análisis energético, pero, valga la redundancia, incluyendo la energía cinética. Recordemos para este caso el teorema del trabajo y la energía cinética, que dice que el trabajo neto realizado sobre la partícula que hemos movilizado desde B hasta A tiene un valor que coincidirá con el cambio o variación que experimentó la energía cinética en ese recorrido. Recordemos que esta energía cinética, mostrado así como variación, se puede calcular como la energía cinética en el punto final de la trayectoria, que es A, menos la energía cinética en el punto de partida B. Pero esto mismo se podría escribir de otra manera, pasando este negativo al primer miembro, que es como yo sugiero utilizar este teorema. Así, la energía cinética en B más el trabajo neto representado de este modo deberá ser igual a la energía cinética en el punto A. La energía cinética en el punto B sabemos que vale cero. Y como aquí debemos sumar todos los trabajos realizados sobre la partícula que se ha movilizado, la partícula que se ha movilizado es el electrón. Y esta solo ha recibido una fuerza, la fuerza del campo eléctrico. Esta fuerza del campo eléctrico viene dada de esta manera. Y el trabajo realizado por este campo eléctrico en el trayecto de B hacia A, lo hemos determinado y está aquí. Es igual a la carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado. Eso es lo que a continuación he escrito. Muy bien, si ya tenemos hasta aquí nuestra expresión para la energía cinética máxima, entonces, en la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico, que originalmente es así, podemos reemplazar esta energía cinética máxima por el producto de la carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado. Lo que quedaría demostrado entonces que la ecuación que yo propuse al inicio era correcta o es correcta. Pero también seguramente valdría la pena eh, saber por qué esta energía del fotón se puede escribir de esta otra manera. La energía del fotón se puede calcular multiplicando la constante de Planck H por la frecuencia del fotón. Y la frecuencia del fotón se puede calcular a su vez dividiendo la velocidad de la luz entre la longitud de onda. El producto H por C es un producto muy frecuente, yo diría, es una constante.
una constante que depende de dos constantes, que expresada convenientemente en electronvoltio, incluyendo el nanómetro para que la longitud de onda quede expresada en nanómetros, bueno, nos llevaría a este resultado. O sea, este valor de 1240 sale por un cambio de valores y de unidades para H y para C. Si usted lo tiene en cuenta, entonces esta ecuación de Einstein podría ser también utilizada de esta manera, como lo he empleado en el problema que acabamos de resolver. Espero que se haya entendido. Hago notar que en nuestro libro de física colección alfa existe un problema en el que salta a la vista que hemos empleado exactamente la misma ecuación, donde utilizamos esta constante de 1240 electronvoltio nanómetro en particular. Nuevamente, espero que se haya entendido. A continuación, resolveré la pregunta número 9 del examen de admisión, donde saltan a la vista una variedad de datos, como por ejemplo la masa del bloque, 4 kilogramos, 37 grados, los coeficientes de rozamiento, 0,8 y 0,5, 0,8 el coeficiente de rozamiento estático, 0,5 el coeficiente de rozamiento cinético. Se menciona que el bloque mostrado recibe una fuerza F paralela al plano y su módulo, que asumimos se mantiene constante, no lo especifica así el problema, pero lo asumimos, vale 49,05 newton. Con esta información piden determinar cuánto vale la aceleración de este bloque expresada en metros por segundo al cuadrado. Y aquí hay una palabra clave. Nos aseguran que el bloque sube. Y si me piden la aceleración, me están anticipando que la aceleración va en la dirección hacia arriba del plano inclinado. O sea, me están diciendo que yo no haga ningún otro análisis y solo me concentre en el hecho de que el bloque sube aceleradamente por el plano inclinado. Debemos considerar que la aceleración de la gravedad vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Creo conveniente calcular el valor de la fuerza de gravedad. Masa por gravedad nos dará 39,24, haciendo uso del dato de la masa 4 y de la aceleración de la gravedad 9,81. Por otro lado, si graficamos a la fuerza de gravedad y la descomponemos en dos, una componente rectangular perpendicular al plano inclinado y una componente rectangular paralela al plano inclinado, haciendo uso de la propiedad que consiste en reconocer que la fuerza de gravedad y la dirección perpendicular al plano inclinado forma el mismo ángulo del plano inclinado, si hacemos uso de esa propiedad, encontraremos que las componentes se pueden determinar, las componentes del peso, quiero decir, o de la fuerza de gravedad más apropiadamente, es mg seno de 37 y mg coseno de 37, como aquí se está mostrando. Muy bien, dicho esto, se entenderá entonces este diagrama de cuerpo libre para la situación planteada. Utilizando los valores para el seno y el coseno de 37 grados, encontramos que los valores son 23,54 y 31,39. Si la componente hacia abajo de la fuerza de gravedad perpendicular al plano inclinado es 31,39 y reconociendo que en la dirección perpendicular al plano inclinado no hay movimiento, entonces hay equilibrio entre la componente normal de la reacción del plano inclinado con esta componente rectangular del peso. En otras palabras, la normal es igual a 31,39. Muy bien. Dicho esto, podríamos calcular el valor de la fuerza de rozamiento cinético, que es la que se va a presentar aquí. Y como habíamos anticipado, lo hacemos porque ya nos han dicho que el cuerpo sube, el bloque sube. ¿Y cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Para este caso vale 0,5. Y la normal
la normal es 31,39. Si efectuamos las operaciones, encontraremos que el valor de la fuerza de rozamiento cinético es 15,7. A continuación, trazamos nuestros ejes paralelos, uno al plano inclinado, de manera que hacia arriba estaría la dirección positiva del eje X y hacia abajo la dirección negativa del eje X. Dicho esto, aplicamos la segunda ley de Newton, que consiste en sumar todas las fuerzas, en este caso paralelas al eje X, e igualarla al producto de la masa del bloque, masa que ya sabemos vale 4 kilogramos, por la componente de la aceleración paralela al eje X, que no es otra cosa que la aceleración que nos piden calcular. Dicho esto, y sustituyendo todos los términos de esta sumatoria, teniendo en cuenta que por su naturaleza vectorial, las fuerzas dirigidas en la dirección positiva serán algebraicamente positivas y las dirigidas en contra, es decir, las que van apuntando hacia el lado negativo del eje X, también serán negativas. En este caso, la sumatoria quedaría así: 49,05 menos 23,54 menos 15,7 por parte de la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Que es 15,7. En el otro lado, en el otro miembro, tenemos la masa 4 y la aceleración. Si efectuamos operaciones y despejamos, encontramos que la aceleración es 2,45 metros por segundo al cuadrado. Para el caso, de acuerdo con las alternativas propuestas, la respuesta la encontramos en la alternativa B. Aquí es donde termina la solución del problema. Sin embargo, quiero aprovechar este ejercicio para hacer el análisis que nos han evitado por el enunciado del problema. No debemos imaginarnos que siempre van a ser generosos los enunciados de los problemas, menos en la UNI. En este caso lo han sido. La pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que el bloque se mueve? Ah, si esta es nuestra inquietud, nos proponemos la siguiente hipótesis. Nuestra hipótesis será de que el bloque no se mueve. Es decir, si el bloque no se mueve, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, al no moverse, la fuerza de rozamiento no será una fuerza de rozamiento cinético, sino será una fuerza de rozamiento de tipo estático, de valor desconocido. Si hacemos el diagrama, como lo hicimos antes, y esta vez ya no anotamos a la aceleración porque suponemos que no se mueve, en todo caso podríamos considerar que la aceleración vale cero, que la velocidad vale cero también, que la fuerza de rozamiento, insisto, es de tipo estático. Lo que haremos será simplemente aplicar la primera condición de equilibrio. Y de acuerdo con esta condición, las fuerzas se deben equilibrar entre sí. Las fuerzas dirigidas hacia arriba se deben equilibrar con las fuerzas dirigidas hacia abajo. Hacia abajo tenemos la fuerza de rozamiento estático y 23,54 y hacia arriba 49,05. Despejamos y encontramos que la fuerza de rozamiento estático que hace posible que el bloque no se mueva deberá ser de 25,51 newton. Bien, hasta aquí creo que he hecho uso de nuestra hipótesis que nos ha llevado a este valor. Ahora la pregunta es, ¿este valor 25,51 para la fuerza de rozamiento estático es un valor posible? ¿Qué es lo que nos permitiría descubrir si es o no posible? Ah, hay un principio, pues, y es este, que dice que toda fuerza de rozamiento estático deberá ser menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máximo. Este es el limitante. Descubramos cuánto vale la fuerza de rozamiento estático máximo. La fuerza de rozamiento estático máximo viene dado por este producto, que es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. El coeficiente de rozamiento estático, que no hemos empleado en el problema, es 0,8, pero es dato, multiplicado por la misma normal, que es 31,39. Si nosotros efectuamos operaciones, encontramos que el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo es 25,11. Y ahora viene nuestro dilema. ¿Será o no será posible que la fuerza de rozamiento
sea 25,51. Esto es fácil de resolver si hacemos la comparación. ¿Será cierto que 25,51 es menor o igual que 25,11? Bueno, nuestro raciocinio nos indica que esto es falso. 25,51 es mayor que 25,11, no es menor. Ah, si esto es falso, si esta desigualdad nos conduce a una proposición falsa, o esto es falso, diremos de que también es falso que nuestra hipótesis sea que no se mueve. Es falso afirmar que el bloque no se mueve. Conclusión, el bloque sí se mueve. Espero que se haya entendido. A continuación, resolveremos la pregunta número 12, referida al tema de potencia. Potencia, básicamente. Aunque aquí se cita a máquinas térmicas, lo cual no tiene nada del otro mundo. Las máquinas térmicas, en nuestro caso, están representadas por dos motores, los cuales se han acoplado de manera que, alimentando al primer motor con una potencia de 800 watts, el primer motor alimenta al segundo motor y con esta potencia que recibe el motor número 2, somos capaces de obtener una potencia que sale de este motor y que vale 50 watts. Bien, tal parece que hemos introducido a este sistema 800 watts. El sistema, por un proceso de conversión de la energía, nos da una potencia útil de 50 watts. Salta a la vista que este es un sistema poco eficiente. Tal parece que acá hay demasiada pérdida. Hay una pérdida de 750 watts visiblemente a la vista, ¿no? Este es un sistema poco eficiente. Desde ya, un motor de combustión tiene esa característica de ser muy poco eficiente. Muy bien, ¿cuál es la pregunta de este problema? Determinar cuánto vale la potencia perdida en el motor número 2. Bien, considero que valdría mucho la pena que podamos hacer este esquema, donde la potencia que recibe la máquina número 1 o el motor número 1, la he representado por pot 1, vale, es dato, 800 watts. La máquina 1 es capaz de generar una potencia útil denominada potencia 2, pero en el proceso es lamentable, pero se produce una pérdida. Una potencia perdida, número 1, que así la he denotado, y seguramente se deberá a el valor que tiene la eficiencia de la máquina, ¿no? Bien, esta eficiencia la he representado como eta 1 o simplemente eta. La potencia que sale de la máquina 1 es utilizada por la máquina número 2. Esta potencia vendría a ser entonces la potencia suministrada a la máquina número 2. Esta potencia suministrada por procesos de conversión de energía se convierte en 50 watts útiles, lo he representado como la potencia 3, pero a su vez se genera una potencia perdida, que es precisamente la incógnita del problema, la potencia perdida en el motor número 2. Muy bien. ¿En qué nos vamos a apoyar para poder resolver el problema? Propongo utilizar la ecuación que define a la eficiencia. La eficiencia de una máquina está dada por la potencia útil dividida entre la potencia suministrada. Es la razón en la que se encuentran estas dos potencias. Si de aquí despejamos la potencia útil, podríamos decir que la potencia que sale de cualquier máquina se obtiene multiplicando la eficiencia por la potencia que le suministramos a esa máquina. Así entonces, la potencia 2 se conseguirá multiplicando la potencia 1 por la eficiencia 1 y la potencia 3 se conseguirá multiplicando la potencia 2 por la eficiencia 2. Este raciocinio lo tengo aquí ya redactado.
Analizando la máquina número 1, la potencia de salida, potencia 2, es igual a la eficiencia eta 1 por la potencia que vale 800 watts, la potencia 1. Si hacemos lo mismo para la máquina número 2 o motor número 2, la potencia de salida, la potencia 3, es igual a la eficiencia eta 2 por la potencia de entrada, potencia 2. Si a continuación, en base a estas dos relaciones, sustituimos la potencia 2 aquí, pero por esta expresión, obtendremos una ecuación general que me atrevo a leerla. La potencia de salida de la máquina 2, la potencia 3, potencia de salida, viene dado por el producto de las dos eficiencias de ambos motores, aquí está, multiplicado por la potencia que ingresa al primer motor. Quiere decir que yo puedo conseguir el valor de 50, que sería esta potencia de aquí, y utilizando el valor de la potencia de entrada, que sería 800, puedo calcular cuánto vale este producto de eficiencias, pero hay un detalle. El detalle es que las dos eficiencias son iguales, condición del problema. Si son iguales, aquí tendríamos eta por eta al cuadrado. Y entonces, al sustituir los valores como lo había previsto, esto de aquí vale 50, esto vale 800, 800 pasaría a dividir a 50, nos quedaría así, sacamos quinta, nos va a quedar 1 sobre 16. Y la raíz cuadrada nos va a quedar eta igual 1/4. Si usamos este valor y lo colocamos aquí, diremos que la potencia de salida será igual a 1/4 de la potencia de entrada, a 1/4 de 800. Y aquí lo tenemos. Y 1/4 de 800 es 200 watts. Quiere decir que en nuestro sistema, la potencia 2 es de 200 watts. Está entrando a la máquina 2 200 watts. ¿Cuánto estaría saliendo? Bueno, hacemos lo mismo. La potencia de salida se podría calcular multiplicando 200 por 1/4, pero esto nos conduce al dato. Quiere decir que no es necesario calcular la potencia 3 de esta manera, porque ya era información del problema. Así que me limitaré más bien solo a señalar el principio de conservación que se debería cumplir con todas estas potencias. ¿A qué me refiero? A que la potencia de entrada debe ser igual a la potencia total que sale de la máquina, una como potencia útil y la otra como potencia perdida. Y aquí lo he señalado. 200 debe ser igual a 50 de salida más la potencia perdida, que es la incógnita del problema. Por una sencilla simplificación nos llevará a este resultado. La potencia perdida en el motor número 2 es de 150 watts. Solamente me quedaría reconocer cuál es la respuesta. Y esta respuesta aparece en la alternativa C. Quiero concluir reconociendo que por aquí se pierde 150, pero todo el sistema pierde 750. Solo entra 800 y sale 50. Quiere decir que en total se pierde 750. ¿Cuánto valdrá la potencia perdida en el motor número 1 si acaso lo hubieran solicitado? Bueno, por aquí debe estarse perdiendo 600 watts. 600 más 150 nos va a dar precisamente 750. Espero que se haya entendido. Quiero resaltar el hecho que en nuestro libro de problemas de física y cómo resolverlos tenemos un problema muy parecido al que vino en el examen de admisión de la UNI este año. Puede apreciarse que aquí tenemos la ecuación que nosotros la hemos deducido también en el proceso de resolución que acabo de presentar. Nuevamente, espero que se haya entendido. Finalmente, llegamos al problema número 16, que ha merecido una valoración como la pregunta más difícil del examen de admisión. Este problema nos da una cierta información, como por ejemplo la densidad del material del cilindro, que es de 900. 900 en el sistema internacional kilogramos por metro cúbico.
Nos dan la altura del cilindro, que en este caso es 30 centímetros. Nos dan el área de la base o de la tapa del cilindro, que en este caso es de 400 centímetros cuadrados. Muy bien. Se afirma que utilizando una fuerza externa de nombre F sub Y, el subíndice Y seguro está referido a que en el eje vertical está el eje Y. Bien, esta fuerza que se aplica hace que en todo momento la fuerza neta sobre el cilindro es cero. Es una cosa muy importante a tener en cuenta. Teniendo en consideración que esta fuerza debe ser capaz de mantener una fuerza neta igual a cero y así lograr el objetivo de empujar al cilindro hacia el interior del agua, entonces diremos que el problema pide solicitar cuánto vale el trabajo realizado por esta fuerza. Esta fuerza hace que la tapa superior quede a ras del agua, al nivel del agua, es decir, a confundirse con la superficie libre del líquido. Nos dicen que la aceleración de la gravedad vale 9,81. Considero que es útil primero reconocer que la principal condición del problema es que la fuerza neta sobre el cilindro en todo el proceso debe ser cero. Por otro lado, la fuerza de gravedad sobre el cilindro se calcula mediante esta ecuación, la masa por la gravedad o la masa expresada como el producto de la densidad por el volumen, la densidad de la madera por el volumen de la madera. Eh, el volumen se puede calcular, el volumen de la madera se puede calcular multiplicando el área de la base por la altura. Y estos son datos. Así que allí creo que no nos vamos a hacer problemas. Además, se debe multiplicar por la gravedad. No voy a efectuar el cálculo numérico. Por otro lado, este cilindro aquí se encontraba flotando y debe estar recibiendo un empuje. El valor del empuje estará dado por esta expresión, donde el primer término es la densidad del agua, a continuación la gravedad y finalmente el volumen sumergido. El volumen sumergido, para calcular el volumen sumergido creo que necesitamos saber cuánto vale esta altura para multiplicarla por el área. Si somos capaces de poder calcular tanto la altura y haciendo uso de el volumen de un cilindro, no tenemos nada más que multiplicar esta altura por el área de la base. Bien, dicho esto, planteamos el problema así. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del cilindro cuando estaba flotando. Reconozco que fuera del agua hay una porción del cilindro que tiene una altura que es representado por h. H es lo que emerge el cilindro del agua. ¿Cómo poder resolver nuestro problema? Hace un momento sostuve que era necesario reconocer, si es o no posible, calcular el volumen sumergido. Y creo que sí. No tenemos nada más que multiplicar el área de la base por la altura. Y la altura aquí, esta altura estaría dada por la altura total del cilindro menos la altura de lo que emerge el cilindro fuera del agua, que la he representado por este paréntesis, ¿no? Muy bien. Entonces ahora es cuando vamos a aplicar nuestra ecuación de equilibrio. La fuerza de empuje original E sub O, al inicio, quiero decir, es igual al peso o a la fuerza de gravedad. Estas dos fuerzas se equilibran y así está garantizado que el cilindro se encuentre flotando. Cada uno de estos términos se puede sustituir, ahora sí, por estas expresiones. El empuje como la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido, que lo tenemos aquí. Mientras que la fuerza de gravedad sobre el cilindro se puede expresar de esta manera. Densidad de la madera por la gravedad, por el área de la base, por la altura de todo el cilindro. Muy bien. Salta a la vista que es posible eliminar G por A de ambos miembros
Y de aquí me permitiré despejar así. Voy a dejar en el primer miembro H menos H minúscula. Esta densidad del agua la voy a pasar a dividir. Y acá me quedaría entonces por H mayúscula. Ahora haré este intercambio. Y así me quedará que H menos densidad de la madera entre la densidad del agua por el H, la altura del cilindro será igual a la altura que emerge. Creo que puedo sacar estos dos términos y me quedaría así. H mayúscula afuera, 1 menos la densidad de la madera entre la densidad del agua, y esto es igual a la altura que emerge. Esta es una fórmula, finalmente, fórmula que yo ya la tengo redactada aquí. Muy bien, si ahora sustituimos los valores, en este caso la altura del cilindro que vale 30, por 1 menos la densidad de la madera 900, la densidad del agua 1000, eliminamos dos ceros, me queda 9 décimos, 1 menos 9 décimos me quedará 1 décimo, y esto por 30, finalmente, la altura que emerge el cilindro del agua es 3 centímetros, que redactado en el sistema internacional quedaría como 10 a la menos 2 metros. Bien, ¿y esto para qué servirá? Bueno, esta es la clave del problema, diría yo, porque ahora, representando el suceso, lo que buscamos es aplicar una fuerza F de manera vertical y desplazar al bloque de manera que la cara superior, ubicada originalmente aquí, termine por acá. O sea, se confunda con el nivel libre del líquido. Pretendemos hacer esto. Ajá. Entonces, si tenemos el cuidado del caso, reconoceremos de que el desplazamiento del cilindro estaría dado por este vector. El cilindro se habría desplazado desde aquí hasta acá. El desplazamiento en el eje Y coincidiría con H. Ajá. Entonces, si ahora marcamos hacia la derecha el eje Y, positivo hacia abajo, e indicamos que donde se encontraba originalmente la base superior del cilindro es nuestro origen de coordenadas, ahí lo hemos elegido, desde allí hacia abajo cualquier desplazamiento delta de Y nos llevará hasta un punto de la coordenada Y. Yo la represento simplemente como Y. ¿Cómo se calcula este desplazamiento? Restando la coordenada final Y menos la coordenada inicial 0. Y menos 0 nos va a dar Y. O sea, en otras palabras, el desplazamiento realizado por el cilindro a lo largo de este recorrido puede ser representado de manera general por la letra Y. Bien, no olvidarse de ese detalle. Ahora, cuando hemos empujado al cilindro la distancia delta de Y hacia abajo, la cara inferior del cilindro se habría desplazado desde aquí hasta acá. La cara inferior hará que el cilindro presente ahora un volumen sumergido mayor. Este es el nuevo volumen sumergido. Pero ese volumen sumergido tiene una diferencia con relación al volumen sumergido inicial. Y esa diferencia la he resaltado de color verde aquí. Y el valor de esa diferencia la he indicado como delta de V. Delta de V es el incremento del volumen sumergido, el mismo que se podría calcular multiplicando el área de la base del cilindro por el desplazamiento producido, delta de Y. Esta operación me conduciría a lo siguiente, me conduciría a esto. Si yo reemplazo el desplazamiento simplemente por Y, me quedaría que la variación del volumen, el incremento del volumen sumergido viene dado por esta ecuación. El área de la base por la ordenada Y. Ajá. Ahora planteo lo siguiente. Cualquier fuerza adicional que agreguemos al cilindro no lo debe desequilibrar. Para que no lo desequilibre, el cilindro por parte del agua deberá experimentar un incremento
en su empuje, de manera que el incremento del empuje sea capaz de equilibrar a la fuerza aplicada externamente y hacia abajo. O sea que por equilibrio se debe cumplir esta igualdad. Así entonces, la fuerza externa deberá ser igual a esta expresión, como todo empuje, densidad por gravedad por el volumen correspondiente, en este caso por el incremento del volumen, pero el incremento del volumen viene dado por esta expresión. ¿Y a qué he pretendido llegar? He pretendido llegar a una ecuación que ponga en evidencia que la fuerza aplicada verticalmente hacia abajo depende directamente de la ordenada Y, del desplazamiento. Esta es una fuerza que depende de la ordenada, o sea, es una ecuación lineal, es una función lineal, es una función afín, lo que me permitiría más adelante hacer la gráfica, y la gráfica será una línea recta, definitivamente, deberá pasar por el origen de coordenadas. Me pregunto, ¿cuánto valdrá este producto? ¿Lo puedo calcular? Creo que sí. La densidad del agua es 10 al cubo, la gravedad 9,81 y el área de la base es 400, pero centímetros cuadrados que equivalen a 10 a la menos 4. Si efectuamos las operaciones, nos quedaría que la fuerza aplicada verticalmente sin que provoquemos ningún desequilibrio y más bien provoquemos que se hunda más, se sumerja más el cilindro, viene dado por esta ecuación. Aquí habría que preguntarnos, ¿cuánto vale la fuerza cuando el cilindro no se ha desplazado aún? Bueno, habría que poner Y igual a 0 y eso nos conduce a la fuerza mínima. ¿Y cuánto vale la fuerza F aplicada cuando hemos logrado nuestro objetivo de llevarlo hasta la ordenada 3 por 10 a la menos 2? O sea, habiendo colocado la cara superior del cilindro a ras del agua. Cuando hacemos eso, tendríamos que reemplazar Y por el valor de 3 por 10 a la menos 2. Si efectuamos operaciones, nos quedará 11,77. A continuación, graficaré esta función, la función de la fuerza, que tiene por característica de pasar por el origen de coordenadas. Esta función es una recta donde he señalado que para la ordenada Y igual a 0, la fuerza vale 0. Y para la ordenada Y 3 por 10 a la menos 2, la fuerza es 11,77. Como nos piden calcular el trabajo se calculará por medio de el área. Y el área no es otra cosa que base por altura dividido entre 2. La base que es 3 por 10 a la menos 2 y la altura que es 11,77. Si efectuamos operaciones, encontramos que el resultado finalmente es 0,18 joules. En el problema, en el enunciado del problema, este resultado lo encontramos en la alternativa A. Espero que se haya entendido. Quiero resaltar el hecho que en nuestro libro Física, Problemas de Física y cómo resolverlos, el problema que acabo de resolver para ustedes lo encuentran también resuelto en este libro, donde se ha utilizado el mismo mecanismo. Bueno, quiero resaltar el hecho de que la fórmula que descubrimos para la altura que emerge el cilindro viene dado por esta formulita. Y para calcular el trabajo, hemos calculado el trabajo por medio del área. Bien, hasta aquí ha sido la resolución que yo he ofrecido, pero quiero aprovechar estos últimos segundos en presentarles los libros que Raxo Editores elabora también para el colegio. Si usted detiene esta imagen por unos segundos, podrá hacer una captura y poder apreciar de qué libros se trata, tanto de matemática exactamente para el desarrollo del curso de matemática, como para un colegio preuniversitario para el cual ofrecemos la colección Cosmos. Tenemos en dos versiones, en la versión en periódico y la versión en papel bond. Han sido muy amables, lo reitero, muchas gracias por su atención. A través de este QR usted puede descubrir cuáles son las librerías que ofrecen nuestros libros. Síguenos también en TikTok como Físico.